Veamos cómo funciona y cuál es el objetivo del software correspondiente al programa de chequeo para memorias de planes de seguridad desarrollados con la plataforma profesional de Urbicad. El funcionamiento del programa de chequeo es sencillo. Tiene como objetivo que el contratista aporte una serie de datos al autor del plan de seguridad. Esa serie de datos que va a aportar va a ser la cumplimentación, tal como vamos a ver, de aquellos datos que de alguna manera tiene que darle a conocer al autor del plan de seguridad para que éste actúe y desarrolle el plan de seguridad en consecuencia con la obra, con, digamos, las actuaciones que el contratista va a hacer en la obra, así como contemplando máquinas, equipos, medios auxiliares, protecciones colectivas, EPIs, etcétera, etcétera, que el contratista tiene pensado llevar a la obra para el desarrollo del proceso constructivo. La aplicación, tal como estamos viendo, es muy sencilla. Consiste en un árbol explorador que está, tal como observamos, dotado con diferentes ítems. La idea es la navegación por los diferentes ítems del árbol explorador, incluyendo aquellos ítems que nosotros, como empresa contratista, queremos aportar como un dato al autor del plan de seguridad. De esta manera, accedemos al primero de los ítems y cumplimentamos, tal como estamos observando, los datos relativos al promotor desde la carpeta de contratista y, tal como estamos observando, aportamos los datos del contratista. Si hiciera falta añadir más contratistas, porque el plan de seguridad que estamos desarrollando, aunque nosotros podríamos decir que somos los contratistas principales, pero si se van a suscribir otras empresas contratistas de menor envergadura, igualmente podríamos hacer un plan de seguridad único en el que se suscribiesen estas otras contratas. Por lo tanto, desde añadir contrata, y tal como estamos observando, podríamos acceder a añadir los datos de esta nueva contrata que se supone que va a desarrollar junto con la contratista primero, pues el plan de seguridad. En cualquier caso, estamos en la contrata que acabamos de añadir, lo podemos eliminar tal como observamos. Cuando ya hemos definido los datos del promotor, del contratista y la relación de oficios que van a intervenir en el proceso constructivo, pues nosotros le decimos incluir y este primer ítem ya estaría incluido. Algo similar sucedería con el segundo de los ítems. Tal como estamos viendo, queremos que el profesional al cual le hemos encargado estas tareas, pues nos desarrolle un plan de seguridad sobre el cual le aportamos también una serie de datos. Qué tipo de obra vamos a hacer, dónde se encuentra, quién es el autor, etcétera, etcétera. Incluso, tal como estamos observando, si consideramos que es necesaria la presencia de recursos preventivos, pues qué modalidad preventiva, así como el nombre de aquellos trabajadores de nuestra contrata que van a actuar como recurso preventivo. Es más, si como contratistas algunas tareas, como por ejemplo la instalación eléctrica, tal como estamos aquí observando, pues van a ser llevadas a cabo por subcontratas, igualmente si las conocemos desde el propio desarrollo del plan de seguridad, pues aportaremos ya a nuestro profesional estos datos. Cuando ya hemos aportado todos estos datos, le decimos incluir e inmediatamente comenzamos la navegación ya por el árbol. Primero por los métodos de ejecución y los materiales y equipos a utilizar. Después identificando las unidades de obra que se van a llevar a cabo, etcétera, etcétera. ¿Cómo funciona esto? Esto es muy sencillo de manejar. Es decir, imaginemos que yo quiero enviarle esta relación de maquinaria que voy a llevar a la obra. Y digo, a ver, de maquinaria y equipos de elevación yo voy a llevar a la obra la grúa torre. Cuando le digo grúa torre, aparece un cuadro de diálogo en el que yo solo tengo que decirle que la grúa torre la quiero incluir.
Si por cualquier circunstancia me he equivocado y digo, por ejemplo, grúa sobre orugas para perforación, inicialmente la había incluido, pero luego me doy cuenta de que no es así, que esa grúa me he equivocado y no la quiero llevar, es muy sencillo. Editamos el ítem, le decimos no incluir y esta grúa, el autor del plan de seguridad, pues no tendrá constancia como que la vamos a llevar. Lo mismo que hemos hecho con la grúa torre, podemos hacer con otros equipos de elevación de cargas, como por ejemplo, pues no sé, pues slingas textiles, slingas también de cadena, etcétera, etcétera. Es decir, que tenemos tanto de maquinaria de movimiento de tierras, de equipos de elevación, de máquinas y equipos de transporte, que parece una base de datos muy completa, ¿eh? Muy completa. Hay más de 400 máquinas, casi con seguridad que el 99,9% de las máquinas que vayamos a necesitar estarán formando parte de la plataforma. Así que nosotros diremos, mira, yo voy a llevar, por ejemplo, pues un dumper para trabajar en las primeras fases de obra. Voy a llevar también, por ejemplo, pues un camión o vehículos particulares que en algún momento va a ser necesario utilizar para las visitas a obra, etcétera, etcétera. Lo mismo haremos con maquinaria y equipos de compactación y extendido y con el resto de maquinaria. Cuando yo ya le haya indicado que tengo en principio pensado llevar a la obra para trabajar, me iré a otro apartado como relación de talleres y almacenes y diré, no, yo no voy a montar ningún espacio reservado para taller o almacén en la obra. Relación de protecciones colectivas. Bueno, pues voy a llevar barandillas, a ver qué tipo de barandillas llevo. Por ejemplo, barandillas UNE 13374 de la clase A. O voy a llevar, por ejemplo, redes, por ejemplo, tipo Orca, ¿vale? Etcétera, etcétera. Es decir, yo voy añadiendo datos a este chequeo. De ahí que se llame el programa, pues, chequeo de memorias de planes de seguridad. Bien. Algo parecido a como estamos haciendo con las máquinas, equipos, protecciones colectivas, talleres, almacenes, equipos de protección individual, etcétera, etcétera, podemos hacer con las unidades de obra. Yo accedo a, si voy a hacer una obra de edificación, como hemos visto que se trataba de una obra teórica de promoción de 250 viviendas, apartamentos, bueno, pues aquí lo tenemos. Tendremos que ir indicándole al autor que hemos pensado nosotros hacerlo. ¿Qué pensamos hacer? Por ejemplo, ¿hay que hacer algún tipo de consolidación y apeos de medianería? Sí. Bueno, pues yo incluyo ese ítem y le digo, mira, vamos a hacer un apeo de medianerías porque el arquitecto nos ha dicho que en principio era más seguro. ¿Hay que hacer alguna parte de derribo previo? Hay unas casetas, pero no vamos a contemplarla porque apenas tiene importancia. Vamos a hacer algo de acondicionamiento y cimentación, es decir, vamos a hacer vaciados, entibaciones, zanjas y pozos, etcétera. Bueno, imaginemos que estamos próximos a la playa, que hay que poner un sistema de extracción de aguas, well point, entonces poco a poco nosotros vamos incluyendo todos estos apartados. Hay que hacer, por ejemplo, pues algún tipo de regularización, los hormigones de limpieza. Hemos de ejecutar algún tipo de pilotes o van a ser cimentaciones de tipo superficial. Vale, pues si son superficiales, zapatas. Que resulta de que no van zapatas, que luego me he dado cuenta de que será mejor hacer losas, pues le digo no incluir, me voy a losas y le digo incluir. Bien, y tal como yo estoy manifestando, procederíamos. Una vez hemos terminado con todo esto de incluir datos, máquinas, equipos, medios auxiliares, la empresa contratista lo único que tiene que hacer es archivo, guardar memoria como y guardarla. Es decir, guardar el fichero este. Yo la voy a dejar en el escritorio para ir rápidos, pues no perder tiempo tecleando, pues le voy a llamar así. Memoria de seguridad, pendiente, desarrollo, plan, seguridad, etcétera. Le digo guardar, como ya existía uno igual, le digo que sobrescriba y ya está. Es decir, la guardo con un nombre. Bien, a partir de este momento, la empresa contratista, digamos que salvo algún comentario o alguna llamada telefónica comentando cualquier cosa, lo que debía de aportarle a al profesional autor del plan de seguridad, en principio ya se lo ha aportado. Esto, junto con el estudio de seguridad, debería de tener documentación suficiente como para, salvo alguna omisión, pues el desarrollar debidamente, con las visitas previas a la zona que hagan falta, pues el plan de seguridad. Ahora el profesional, utilizando la aplicación de software de Urbicat, la versión profesional, no esta de chequeo que es gratuita, ¿vale? Utilizando la versión profesional, abre su programa para desarrollar la memoria del plan de seguridad y lo que hace es lo siguiente.
antes que teclear datos y de alguna manera repetir lo que su contratista ya le ha aportado, se viene a archivo, importar fichero chequeo de datos, y una vez ha tecleado, o sea, ha seleccionado esta opción, busca ese fichero que le habrá aportado su contratista, bien por correo electrónico, porque en realidad ocupa muy poco, o bien a través de copiarse en una memoria flash, o bien descargándoselo desde algún sitio que lo haya podido alojar el contratista, por ejemplo, una carpeta del Dropbox. ¿De acuerdo? Bien. Una vez esto está en propiedad del autor, utilizando la licencia profesional de Urbicad para desarrollar el plan de seguridad, selecciona la memoria, le dice abrir y, tal como estamos observando, la aplicación lo que hace es leer la aportación de datos del contratista para que el autor del plan de seguridad, utilizando el software de Urbicad Seguridad y Salud, licencia profesional, pueda evitarse tener que teclear toda una serie de datos que, por otro lado, su contratista le habrá aportado y ya dispone de los mismos. Tal como estamos viendo, estos datos son los que venían del otro fichero. Datos generales del proyecto y de la obra, exactamente, son heredados del otro fichero. Tipología de la obra a construir, lo mismo. Y como hemos visto anteriormente, pues aquí lo tenemos. Es decir, que si yo me voy a unidades de obra, entro en edificación y entro, por ejemplo, dentro de acondicionamiento y cimentación en superficiales, ahora observemos qué sucede. Nuestro contratista nos ha dicho que va a poner losas. Pero nosotros, cuando abrimos ese fichero que el contratista nos lo ha enviado, no vemos solamente el ítem vacío, sino que ya realmente viene un procedimiento constructivo, viene, por ejemplo, unos riesgos establecidos con una preevaluación inicial de los mismos, vienen ya preestablecidas unas actividades de prevención para la ejecución de las losas, una serie de protecciones colectivas, de EPIs, etcétera, etcétera. Incluso, si hace falta, pues viene también, porque si fuera necesaria la presencia en la ejecución de las losas, pues vienen también estas actividades de vigilancia y control del recurso preventiva, si como autores del plan de seguridad consideramos que es necesaria su presencia en esta unidad de obra. Le digo incluir, y lo que realmente el contratista nos ha pasado, se nos ha convertido en una memoria para este ítem completamente desarrollado. Veamos, por ejemplo, qué pasa con una máquina. Pues con las máquinas van a pasar exactamente lo mismo. Cuando hemos hablado de equipos técnicos, hemos cogido, por ejemplo, como un equipo técnico, pues la grúa torre. Y la grúa torre aparece tal como estamos viendo, con una ficha técnica, con una serie, por ejemplo, de riesgos, como antes, por ejemplo, con una serie de actividades de prevención que se deberán de tener en cuenta, y, por ejemplo, con unas actividades de vigilancia y control del recurso preventivo. Es decir, que vuelve a pasar lo mismo, tanto en máquinas, medios auxiliares, equipos de obra, protecciones colectivas, EPIs, unidades de obra, etcétera. Todo lo que nos ha pasado en ese fichero nuestro contratista se nos convierte a nosotros en la licencia profesional prácticamente como un prototipo de memoria del que nosotros deberemos de repasar y cumplimentar determinados aspectos. Aspectos que inicialmente el contratista no nos ha reflejado. Como por ejemplo las condiciones del entorno de la obra que influyen en la prevención de riesgos laborales, que no nos ha introducido allí datos, o como por ejemplo, el tratamiento de los residuos, ¿vale? Es decir, que podemos afirmar que la utilización por medio de las empresas contratistas del software de Urbicad de chequeo de memorias, que hay que decir nuevamente que es una licencia gratuita para todas las empresas contratistas, se puede instalar las veces que se quiera, va a permitir a los autores de los planes de seguridad que dispongan evidentemente de una licencia profesional de Urbicad Seguridad y Salud, tanto de las versiones que tenemos para coordinadores de obra, para técnicos de prevención, para empresas constructoras, para jefes de obra, etcétera, etcétera. Hay que
mención de que tenemos unas más de 90 aplicaciones de software de seguridad y salud orientados a diferentes perfiles profesionales, pues bueno, esto va a permitir desarrollar un plan de seguridad adaptado realmente a las necesidades de la obra, a las exigencias del contratista y a la realidad constructiva, que en definitiva es, como todos sabemos, lo que por un lado los coordinadores exigen para aprobar los planes y por otro lado la inspección de trabajo analiza y revisa cuando va a una obra. Por lo tanto, con la aplicación de chequeos de libre distribución, desarrollamos un fichero que enviamos para automatizar el proceso de desarrollo del plan de seguridad.